Bueno, hermanos, estamos acá afuera. San Pablo nos llama a buscar a Dios en las cosas que Él creó. La naturaleza hermosa, las plantas, los animales, un hermoso atardecer. Y uno mismo, el ser humano. Mirémonos en un espejo. Los teléfonos, ahora que todo el mundo tiene su teléfono. Porque hay un poquito de Dios en cada uno de nosotros. Él es nuestro Padre, tenemos su ADN. Solo que hubo un ángel que nos desvió, nos enseñó a ser rebeldes y a ir en contra de nuestro Padre amado. Ese ángel es quien hoy es Satanás. Nosotros fuimos creados como hijos de Dios. Y los ángeles fueron creados primero para ayudar a Dios. Entonces tenemos que conocer esto, hermanos. ¿Por qué? Nosotros no debemos seguir obedeciendo a ningún ángel, especialmente si es un ángel malo, que nos tienta a hacer las cosas opuestas a las que debemos hacer. Así que Dios, en primer lugar, nos ha dado 10 mandamientos para ayudarnos a regresar donde Él, a saber cómo debe ser nuestro comportamiento centrado en Él, si queremos hacer el bien. Pero aparte de los 10 mandamientos ahí está. ¿Qué estás haciendo? Oye, déjame. ¿Qué quieres hacer? Salir en el video. Ok, ese es Blackie. Ay, me está haciendo coquilla. ¡Ey, ya! Ya. Déjame. Un momento, déjame. Ok. Nosotros hicimos caso a este ángel y nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios con lo que llamamos el pecado original. Pecado original. Hay diferentes tipos de pecados, hermano. Estábamos hablando en un video reciente sobre el homicidio, el aborto, homicidio, femicidio, todo eso, suicidio, aborto, eutanasia. Son diferentes tipos de pecados que tienen que ver con quitar la vida, ¿verdad? El aborto es quitarle la vida a un bebé, abortar dentro de la primera etapa del ser humano, que es en el vientre. Después hay homicidios, femicidios y suicidios, que es quitar la vida al ser humano adulto. Y la eutanasia, que es quitar la vida a un anciano. Porque estos todos son pecados. Porque solo Dios da vida. Solo Dios da vida. Y solo Dios la puede quitar. Por eso estos son tan grandes pecados. Sin embargo, también sobre la sexualidad humana. Todo lo que pertenezca a la sexualidad humana, que se haga fuera del deseo de Dios, que es dentro de un matrimonio, dentro de una pareja heterosexual, un hombre y una mujer, esposo y esposa, donde se debe practicar la sexualidad. Pero ese ángel malo enseñó al ser humano a comportarse sexualmente en formas horribles que no estaban en el plan divino, y por eso son considerados pecados. Vamos a verlos. Pecados sexuales que Dios aborrece.
la pornografía y la masturbación, la prostitución, el incesto, la fornicación, el adulterio, la violación carnal, el homosexualismo, la pedofilia, la zoofilia. Entonces, algunas de estas tienen que ver con los heterosexuales como con el homosexualismo, que es peor, ¿verdad? Puede haber la prostitución con respecto al homosexualismo y la violación carnal también. La fornicación, todo esto son pecados sexuales que Dios aborrece. Dios aborrece. Eso tenemos que tener esto claro, hermanos. Lamentablemente algunos se han proliferado tanto que alguien podría decir, bueno, pero es normal. No, esto no es normal. Normalmente malo sería. Pero Dios aborrece todo lo que es el comportamiento de la sexualidad humana, que es fuera de lo que Él programó para nosotros. Así como todo. ¿Verdad? ¿Qué es cómo resumió Jesús los 10 mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda la fuerza de tu corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tener otros dios antes de Él. Y amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. Eso resume todo. Entonces uno no puede cometer, por ejemplo, homicidio si uno está amando al prójimo como a sí mismo. Uno no puede cometer un aborto, todo lo que es eliminación de la vida ajena, porque solamente Dios da vida y solo Dios puede quitarla, ¿verdad? También tenemos que ser muy obedientes porque Dios es muy particular con la sexualidad humana. Ya ven que todo esto, que no es un comportamiento sexual normal entre una pareja heterosexual, en matrimonio, es considerado pecado. Entonces, tenemos que conocer esto a fondo, porque ahora se piensa que incluso que es algo nuevo. Esto de homosexualismo no es nuevo, esto es tan viejo como la raza humana. Y sigue siendo pecado en ese tiempo como ahora. La palabra de Dios es verdad, y la verdad es absoluta, innegable, incambiable, eterna. Si es que no es cierto, es que hay unas personas ahora que piensan que, bueno, como es la época moderna, incluso, como dije, hay muchos que están lanzándose a diferentes posiciones de puesto público. Pero si requieren nuestro voto para obtener esa posición, no voten por esas personas que piensan que muchos hablan de los derechos humanos, como si darle derecho a una persona a hacer algo que Dios no le da derecho a hacer, como ser homosexual y practicar una vida homosexual, como si los derechos que el hombre le da al hombre abarcara para eso. Eso es imposible. Dios es el creador, Dios es el que da la razón de ser a las cosas que Él crea, ¿verdad? Dios creó todo con propósito. Todo tiene propósito y dado por Él. Dios nos dio el propósito
Así es que nosotros no podemos darle permiso o hacer leyes que permitan comportamiento en la sociedad humana que Dios no aprueba. Eso no tiene sentido en ninguna cabeza que tenga 2 dedos de frente. O sea, alguien con cerebro entiende que si Dios, que es el creador, no otorga el permiso, no da este derecho de ser así, entonces nosotros no debemos ser así. Al contrario, está diciendo que Él aborrece este comportamiento. Si hubiera deseado solamente varones, hubiera creado solo varones o solo mujeres. Pero no, Él creó, ¿qué dice la Biblia? Nos creó hombre y mujer. Hombre y mujer. Y así es que nosotros lo reflejamos completamente a Él. Así que Dios tiene que tener aspectos masculinos y tiene que tener aspectos femeninos también. Así es que esto de los derechos humanos, no hay ningún derecho que el ser humano pueda aplicarle a otros seres humanos, darle a otros seres humanos, para practicar una forma de vida que no sea agradable a Dios. Eso es imposible. Así que esto tenemos que tenerlo claro. Dios dio el propósito. Aquí vemos esta planta. Dios creó esta planta con las hojas que iba a tener la planta, la flor, el color de la flor, el olor de la flor. Y nadie puede venir a cambiar eso, porque Dios fue quien la creó. El creador es el que da el propósito. También el ser humano nos hizo varón y hembra, dice en la Biblia. Varón y hembra nos creó. Hombre y mujer nos creó. Entonces nos dio a un ADN que el varón es varón en cuerpo, en mente y en espíritu. Así es que es imposible que un varón se cambie a mujer y viceversa, porque la mente también es diferente. La mente, el espíritu, cómo pensamos, cómo sentimos, somos completamente diferentes. Nos hizo un poquito similar para que nosotros nos pudiéramos llevar con el sexo opuesto. No somos completamente opuestos, somos complementarios, nos complementamos uno al otro. Esa es la idea. Así es que esto lo tenemos que tener súper claro, muy claro, hermanos. Y vamos a ir hablando poco a poco de la palabra aplicada a la vida diaria. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta luego.